Dije que no. Su voz sonó hueca, derrotada. La mujer que estaba de pie en la puerta de la tienda ni siquiera se inmutó cuando el tendero frunció el ceño con desprecio. Ya se lo esperaba. Ahora siempre se lo esperaba. Entonces se morirá de hambre, señorita Adelaide, escupió él, limpiándose las manos en el delantal como si tocar el aire cerca de ella pudiera contaminarlo. Usted y esa cara llena de cicatrices pueden buscar caridad en otra parte. No sirvo a gente como usted. Adelaide Winters se bajó la cofia, ocultando las feas cicatrices de quemaduras que le recorrían el lado izquierdo de la cara, desde la mandíbula hasta la sien. 6 meses antes, había sido la profesora de piano más solicitada de Boston. Entonces ocurrió el incendio de la pensión. Ella sobrevivió. Su reputación, no. La ciudad de Redemption Creek, en el territorio de Wyoming, le ofrecía un nuevo comienzo, o al menos eso prometía el anuncio. Se buscan profesores, no se hacen preguntas. Pero las preguntas no eran el problema, eran las miradas, los susurros, la forma en que la gente la miraba como si las cicatrices hubieran borrado toda su existencia. Llevaba aquí 3 semanas. La junta escolar la miró y contrató a otra persona. Todas las puertas a las que llamaba se cerraban antes de que pudiera terminar de hablar. Se había quedado sin ahorros. Llevaba 2 días sin comer. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirles un pequeño favor. Suscríbanse a mi canal, denle a este video un me gusta. No les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Su apoyo marca realmente la diferencia. Adelaide caminaba por la polvorienta calle principal, tratando de mantener la cabeza alta. El sol de la tarde golpeaba sin piedad los escaparates de madera. Los vaqueros holgazaneaban fuera del salón, y sus risas atravesaban el aire caliente. Ninguno de ellos la miraba. Ya nadie la miraba. Era invisible. En las afueras de la ciudad, finalmente se detuvo, apoyándose contra la valla descolorida por el sol de un corral abandonado. Le temblaban las manos, veía borroso. Se había acabado, ¿verdad? Había recorrido todo ese camino solo para morir sola en una ciudad que no recordaría su nombre. Parece que te vendría bien un poco de agua. La voz era áspera, curtida por el sol. Adelaide levantó la cabeza de golpe. A 3 metros de distancia había un hombre que llevaba un enorme caballo negro. Era alto, de hombros anchos, vestía ropa de campo polvorienta y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Pero sus ojos la miraban directamente, la veían de verdad. No acepto caridad, logró decir, aunque su garganta reseca hizo que las palabras le salieran entrecortadas. No te estaba ofreciendo caridad. Se acercó y ella pudo ver su rostro, mandíbula fuerte, barba incipiente y una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda. Te estaba ofreciendo decencia humana básica. Hay una diferencia. La cantimplora del vaquero apareció en su mano callosa como una promesa que ella no se atrevía a creer. Adelaide miró fijamente el agua que le ofrecían, con su orgullo luchando contra la sed desesperada de su cuerpo. Había sido invisible durante tanto tiempo que la amabilidad le parecía una trampa. Pero había algo en su mirada firme que no transmitía lástima ni repugnancia, solo el simple reconocimiento de otro ser humano necesitado. Tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió. El agua estaba tibia, sabía a cuero y metal, y fue lo más maravilloso que había experimentado en semanas. Tranquila, dijo él en voz baja. No te pongas enferma. Adelaide se obligó a parar y se limpió la boca con el dorso de la mano. Gracias. Me llamo Jacob Steele. Tengo un rancho a unos 8 kilómetros al norte, dijo señalando las montañas lejanas, cuyas cimas brillaban doradas a la luz del atardecer. He venido al pueblo a comprar provisiones. Tú eres nueva aquí. No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. Adelaide Winters, de Boston. Vine para dar clases en la escuela, pero... Se tocó el sombrero instintivamente y luego bajó la mano, enfadada consigo misma por ese gesto. Pero echaron un vistazo y decidieron que una mujer con cicatrices no podía saber leer. La voz de Jacob denotaba cierto desprecio,
pero no hacia ella. Este pueblo tiene más tontos que sentido común. Adelaide sintió que algo se rompía en su pecho. No era exactamente esperanza, pero se le parecía. Eres la primera persona que realmente me ha mirado desde que llegué. Entonces todos los demás están ciegos. Amarró las riendas de su caballo al poste de la valla. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Estoy bien. No es eso lo que te he preguntado. Entrecerró los ojos. Te tambaleas, señorita Winters. El orgullo no te llenará el estómago. Ella quiso discutir, pero sus rodillas decidieron ceder en ese momento. Jacob la agarró del brazo y la sujetó con una delicadeza sorprendente para unas manos tan grandes. La pensión no me alquila una habitación, se oyó confesar. La señora Patterson dijo que mi presencia molestaría a los demás huéspedes. He estado durmiendo en el almacén de la iglesia, pero el reverendo Walsh me pidió que me marchara esta mañana. Dijo. No pudo terminar. Las palabras eran demasiado crueles para repetirlas. Jacob apretó la mandíbula. ¿Dijo que una mujer con una cara como la tuya no podía ser piadosa? Adelaide asintió con la cabeza, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Parpadeó con fuerza para contenerlas. No iba a llorar. No delante de este desconocido que parecía ser la única persona decente en este pueblo abandonado de la mano de Dios. Tengo una propuesta que hacerte. Jacob le soltó el brazo y dio un paso atrás para darle espacio. Mi rancho es demasiado grande para que lo maneje un solo hombre. Necesito a alguien que sepa cocinar, cuidar de la casa y atender el huerto. Alguien con la formación suficiente para ayudarme con la contabilidad y la correspondencia. Tú necesitas un lugar donde quedarte y un trabajo honrado. Parece que podríamos ayudarnos mutuamente. La mente de Adelaide daba vueltas. ¿Me está ofreciendo un empleo? ¿Basándose en una conversación de 5 minutos? Le estoy ofreciendo una oportunidad. La miró directamente a los ojos. No me importan las cicatrices, señorita Winters. Me importa el carácter. Y cualquiera que pueda mantenerse erguido después de que este pueblo lo haya tratado como lo ha tratado a usted, tiene más fuerza que la mitad de los cobardes que andan por estas calles. No sabe nada de mí. Sé que le dijo no al dueño de la tienda en lugar de suplicarle. Sé que no ha robado comida a pesar de tener hambre. Sé que es educada, está desesperada y es demasiado orgullosa para su propio bien. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Eso es suficiente para mí. La pregunta ¿es suficiente para usted? Adelaide miró a este vaquero lleno de cicatrices que le ofrecía la salvación sin condiciones, sin juzgarla. Todos sus instintos le gritaban que era demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿En qué consistiría exactamente este acuerdo? Tendrías tu propia habitación en la casa del rancho, 3 comidas al día, un salario justo, $40 al mes. Cocinarías, limpiarías y ayudarías con la contabilidad. Yo te proporcionaría protección, refugio y respeto. Nada más, a menos que tú quisieras. El énfasis en esas últimas palabras le hizo comprender. Él le ofrecía seguridad sin obligaciones, trabajo sin degradación. ¿Por qué? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me ayudarías? Jacob cogió las riendas de su caballo, con el rostro oculto bajo el ala de su sombrero. Porque hace 6 años volví de la guerra y encontré el rancho de mi familia quemado, a mis padres muertos y la mitad de mi rostro marcado por una incursión comanche de la que sobreviví. Este pueblo tampoco quería saber nada de mí, pero un hombre llamado Thomas Reed me dio la oportunidad de reconstruir mi vida. Ahora ya no está, pero aprendí algo de él. A veces, las personas que la sociedad descarta son las que vale la pena conservar. Se subió a la silla con elegancia. Voy a volver al rancho. Puede venir conmigo o quedarse aquí y ver si la misericordia de este pueblo mejora. Usted decide, señorita Winters. Adelaide miró hacia atrás, a la polvorienta calle de Redemption Creek, a la gente que se había negado a ver su humanidad. Luego miró la mano extendida de Jacob Steele. Ella la tomó y él la subió detrás de él al caballo. El trayecto hasta el rancho de Jacob se extendía a través de un desierto tan vasto que a Adelaide se le cortó la respiración.
Se aferró a su cintura mientras el caballo negro recorría senderos rocosos y cruzaba a arroyos poco profundos, con las montañas cada vez más grandes contra el cielo oscurecido. Jacob no hablaba, pero ella sentía el ritmo constante de su respiración, la confianza con la que guiaba a su montura por un terreno que a ella sola le habría aterrorizado. Cuando la casa del rancho finalmente apareció a la vista, Adelaide casi se rió de sus propias expectativas. Se había imaginado una cabaña rudimentaria, tal vez una sola habitación con suelo de tierra. En cambio, una sólida estructura de madera de 2 pisos se alzaba contra la ladera de la montaña, desgastada pero bien mantenida, con un porche cubierto y ventanas de cristal. Un granero, un corral y varias dependencias completaban la propiedad. Es más grande de lo que esperaba, admitió mientras Jacob desmontaba y la ayudaba a bajar. Thomas construyó la mayor parte antes de la guerra. Yo he ido añadiendo cosas y arreglando, señaló el granero. Tengo 12 caballos, unas 50 cabezas de ganado, gallinas y 2 cabras que se creen perros guardianes. No es Boston, pero es un trabajo honrado. Las piernas de Adelaide temblaban por el viaje, al que no estaba acostumbrada. Jacob se dio cuenta, parecía darse cuenta de todo, y la tomó del codo, guiándola hacia la casa. Te mostraré tu habitación y luego te daré algo de comer. Mañana hablaremos de la rutina de trabajo, pero esta noche necesitas descansar. El interior la sorprendió de nuevo. La sala principal tenía una chimenea de piedra, muebles hechos a mano que mostraban una cuidadosa artesanía y estanterías llenas de libros. Libros de verdad, docenas de ellos. Se acercó y leyó los lomos. Shakespeare, Whitman, Thoreau, incluso algunos manuales agrícolas y textos médicos. «Tú lees», susurró. «La guerra me enseñó que la educación es lo único que nadie te puede quitar». Jacob encendió una lámpara de aceite y una cálida luz inundó la estancia. Mi madre era maestra en Missouri. Se aseguró de que todos sus hijos supieran leer y escribir antes que cualquier otra cosa. La condujo por una estrecha escalera hasta un pequeño dormitorio. Había una cama de verdad con una colcha, una cómoda, un lavabo con una palangana de porcelana y una ventana con vistas a las montañas. La bomba está fuera, pero te traeré agua para que te laves. Hay un vestido de repuesto en la cómoda. Era de la hija de Thomas antes de casarse y mudarse a California. Quizás te quede bien. Se detuvo en la puerta. La cerradura está por dentro. Aquí estás a salvo, señorita Winters. Te doy mi palabra. Adelaide se volvió para darle las gracias, pero Jacob ya se había ido, con el ruido de sus pesadas botas en las escaleras. Se sentó en la cama, una cama de verdad, y sintió que las lágrimas finalmente le resbalaban por las mejillas. Esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio abrumador. Por primera vez desde el incendio, alguien la había tratado como a una persona que merecía ser salvada. 20 minutos más tarde, llamaron a la puerta. La voz de Jacob se oyó a través de la puerta. «Dejo la comida fuera, tómese su tiempo». Encontró un plato con pan, queso, carne seca y manzanas esperando en una bandeja. Comida sencilla pero abundante. La llevó dentro y comió despacio, saboreando cada bocado, y se preguntó qué tipo de hombre era realmente Jacob Steele bajo su apariencia ruda. A la mañana siguiente, Adelaide se despertó con la luz dorada del sol entrando por la ventana y el sonido de un hacha golpeando madera. Se vistió con el vestido azul de calico que le habían prestado, que le quedaba casi perfecto, y se trenzó el pelo, dejando atrás su gorro. Si Jacob podía enfrentarse al mundo con sus cicatrices a la vista, ella también podía hacerlo. Lo encontró detrás de la casa partiendo leños con metódica precisión. Llevaba las mangas de la camisa remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos marcados con viejas cicatrices. Levantó la vista cuando la sombra de ella cayó sobre la pila de leña. «Buenos días, el café está en la cocina. Sírvete tú misma». Adelaide se sirvió una taza de la maltrecha cafetera y volvió a salir al exterior. «¿Qué hay que hacer primero?» Jacob clavó el hacha en el tajo y se secó la frente. «¿Sabes cocinar?» «Mi madre me enseñó antes de morir. Nada sofisticado, pero sé hacer pan, guisos, asados».
Me encargué de la casa después de su muerte, hasta... se señaló la cara. Hasta el incendio. Suficiente. Llevo demasiado tiempo alimentándome de carne seca y frijoles. Hay que dar de comer a las gallinas, recoger los huevos y el jardín está descuidado. Te enseñaré dónde está todo. Pasaron la mañana estableciendo una rutina. Jacob fue paciente, minucioso en sus explicaciones y ni una sola vez comentó sus cicatrices. Le presentó a las gallinas. Cuidado con la roja, es mala. Le enseñó la bodega y le señaló qué hierbas del jardín eran comestibles y cuáles medicinales. «Has construido algo extraordinario aquí», dijo Adelaide mientras observaban la propiedad desde el porche. «He construido algo solitario», corrigió Jacob en voz baja. «Un rancho de este tamaño debería tener una familia. Niños corriendo por todas partes. El toque de una esposa que lo convirtiera en un hogar en lugar de solo un lugar para trabajar y dormir». Sacudió la cabeza. «Lo siento, no quería ponerme sentimental. Perdiste más que a tus padres en esa incursión, ¿verdad?» Apretó la mandíbula. «También perdí a mi prometida. Sarah. Echó un vistazo a mi rostro marcado por cicatrices cuando regresé y se casó con el hijo del banquero. No puedo culparla. Ya no era el hombre con el que había acordado casarse. A Adelaide le dolió el corazón por él. Entonces ella nunca te mereció». Los ojos de Jacob se encontraron con los de ella, y algo cambió en su profundidad. Ese momento cargado de tensión entre ellos se prolongó y se mantuvo antes de que Jacob lo rompiera, aclarando la garganta. «Tengo que escribir una carta», dijo con una voz más áspera de lo habitual. «Mi letra es mala y dijiste que podías ayudarme con la correspondencia. ¿Te importaría?» Adelaide lo siguió al interior, hasta un pequeño escritorio cerca de la ventana. Jacob sacó un trozo de papel arrugado con notas apretadas y apenas legibles. «Comprador de ganado en Cheyenne. Necesito organizar una venta para el mes que viene». Se frotó la nuca, con aire avergonzado. «Leer es una cosa, escribir con claridad para cartas comerciales es otra». Se sentó en el escritorio, alisó el papel y mojó la pluma en tinta. «Dime lo que quieres decir». Mientras Jacob dictaba, Adelaide transformó sus palabras toscas en correspondencia profesional. Cuando terminó, le mostró la carta. Él abrió mucho los ojos. «Eso es, me has hecho parecer culto». «Eres culto. Solo necesitabas a alguien que tradujera tus pensamientos correctamente». Sopló sobre la tinta para secarla. «Tu madre estaría orgullosa». Algo suave cruzó el rostro de Jacob, una mezcla de dolor y gratitud. «Le habrías caído bien». Los días adquirieron un ritmo agradable. Adelaide se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno, recogía los huevos y cuidaba el jardín. Jacob trabajaba con los caballos y el ganado, reparaba las vallas y se encargaba de las tareas pesadas. Comían juntos, hablaban de libros y compartían historias de sus diferentes vidas. Ella descubrió que Jacob había luchado en Gettysburg, que tenía un fragmento de bala en el hombro que le dolía antes de las tormentas y que podía identificar todas las estrellas del cielo nocturno. Él descubrió que ella había enseñado piano a los hijos de las familias adineradas de Boston, que amaba a Keats por encima de todos los poetas y que una vez escandalizó a su pensión al defender a una lavandera china de la discriminación. «Siempre has luchado por las personas que nadie ve», observó Jacob una noche durante la cena. «Quizás por eso reconozco la sensación de que nadie me ve», respondió Adelaide. Él dejó el tenedor y la miró fijamente. «Yo te veo. Cada día te veo más claramente». Adelaide contuvo el aliento. Había algo en sus ojos que iba más allá de la relación entre empleador y empleada, más allá de la simple gratitud. Algo que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Antes de que pudiera responder, el relincho de un caballo rompió el momento. Jacob se levantó bruscamente y llevó la mano al rifle que estaba junto a la puerta. «Quédate dentro», ordenó con voz repentinamente dura. A través de la ventana, Adelaide vio acercarse a 3 jinetes. Incluso desde la distancia podía ver que no eran visitantes amistosos. Llevaban ropa de campo, pero cara, y cabalgaban con la arrogancia de hombres acostumbrados a tomar lo que querían. Jacob salió al porche.
con el rifle en la mano, pero listo para disparar. Buenas noches, caballeros. Están en propiedad privada. El jinete que iba en cabeza, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos fríos, sonrió sin calidez. Jacob Steele, tenía intención de visitarte. Me llamo Dalton Wade. Soy el dueño de la finca Double W al sur de aquí. Sé quién eres. ¿Qué quieres? Quiero hacerte una oferta por esta propiedad. Un precio justo, una venta limpia. Saldrías con suficiente dinero para empezar de cero en otro lugar. La sonrisa de Dalton se amplió. En algún lugar menos aislado. El rancho no está en venta. Todo se vende por el precio adecuado, Steele. Esta tierra se encuentra justo donde necesito expandir mi negocio. Llevar el ganado hasta la terminal ferroviaria del norte sería mucho más fácil con acceso a tus derechos de agua y pastos. Jacob no cambió de postura. He dicho que no. Puedes volver por donde has venido. La sonrisa de Dalton se desvaneció. Estoy siendo educado. Te estoy haciendo una oferta generosa, pero siempre consigo lo que quiero en este territorio, de una forma u otra. Eso suena como una amenaza. Es una promesa. Dalton recogió las riendas. Piénsalo, Steele. Un hombre solo, aquí tan lejos. Pueden ocurrir accidentes. Se pueden producir incendios. El ganado puede escaparse. Sería una pena que todo tu esfuerzo se fuera al traste. Fuera de mi propiedad, ahora mismo. Los tres jinetes se dieron la vuelta, pero Dalton gritó por encima del hombro. Una semana, Steele. Entonces mi oferta caducará y tendrás que aceptar lo que venga después. Adelaide los vio desaparecer en la penumbra, con el corazón latiéndole con fuerza. Corrió hacia la puerta cuando Jacob volvió a entrar, con el rostro sombrío. «Esa es la amenaza externa, ¿verdad?», preguntó ella. «Lo que ha estado esperando para destruir lo que has construido». Jacob colocó el rifle con cuidado en su soporte. Dalton Wade lleva 2 años comprando pequeños ranchos. Cualquiera que se niega a vender se enfrenta a una catástrofe tras otra hasta que se ve obligado a vender por la mitad del precio original. Tiene al sheriff en el bolsillo y a medio pueblo en nómina. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre hago. Mantenerme firme y esperar que sea suficiente. Se volvió hacia ella con un claro conflicto en los ojos. Pero quizá deberías marcharte, Adelaide. Ir a otro pueblo, a algún lugar seguro. Te traje aquí para protegerte, pero no puedo protegerte de una guerra por las tierras. Adelaide levantó la barbilla, un gesto que Jacob había aprendido a reconocer como una señal de que se estaba armando de valor. He pasado meses siendo invisible, siendo apartada, escuchando que no importo. Tú eres la primera persona que me ha visto como un ser humano. Si crees que voy a dejarte solo ante esto, es que no me conoces en absoluto. Jacob la miró fijamente, con algo feroz y tierno ardiendo en sus ojos. Jacob cruzó la habitación en 3 zancadas y se detuvo a pocos centímetros de Adelaide, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas de sus ojos marrones. No entiendes lo que estás diciendo. Dalton Wade destruye a quienes se interponen en su camino. He visto lo que hace: graneros quemados, pozos envenenados, ganado robado por la noche. El alguacil de Cheyenne no puede tocarlo porque Wade tiene conexiones hasta el gobernador territorial. Su voz se volvió más baja, casi angustiada. No voy a ver cómo otra mujer que me importa sufre por mi culpa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Otra mujer que me importa. El corazón de Adelaide latía con fuerza contra sus costillas. Yo no soy Sarah, dijo en voz baja. No huyo de las cicatrices ni de las amenazas. Y no soy indefensa, Jacob. ¿Crees que sobrevivir a ese incendio no me enseñó nada sobre la resiliencia? Esto es diferente a sobrevivir a un incendio. ¿Lo es? Ella lo miró fijamente sin pestañear. Ambos queman todo excepto lo que realmente te define. El fuego me quitó la cara, pero no mi coraje. ¿Qué te quitó a ti? Jacob se dio la vuelta, apretando la mandíbula. Mi fe en las personas, mi creencia en que hacer lo correcto importa. Entonces creeré lo suficiente por los dos hasta que recuperes la tuya. Él emitió un sonido a medio camino entre una risa y algo roto.
Cuando volvió a mirarla, su expresión había cambiado a determinación. Si te quedas, lo haremos con inteligencia, sin heroicidades, sin riesgos innecesarios. Documentaremos todo lo que haga Wade, mantendremos un registro que ni siquiera su sheriff comprado podrá ignorar. Reuniremos pruebas para el alguacil territorial. ¿Qué tipo de pruebas? Fechas, horas, testigos, si podemos conseguirlos. Los hombres de Wade no pueden atacar este rancho sin dejar rastros, huellas, objetos perdidos, cualquier cosa que demuestre un patrón y una intención. Jacob se acercó a su escritorio y sacó papel y tinta. Escribes mejor que yo. Serás nuestra archivista. Durante los 4 días siguientes, Jacob enseñó a Adelaide a disparar. No solo a disparar un arma, sino a dar en el blanco. La primera vez que sostuvo el revólver, le temblaban las manos, pero su paciente entrenamiento, ponte así, respira así, aprieta, no tires, le fue dando confianza poco a poco. ¿Por qué estoy aprendiendo esto si vamos a documentar en lugar de luchar? Preguntó ella bajando la pistola humeante después de acertar por fin en la lata que él había colocado en el poste de la valla. Porque la documentación puede que no sea suficiente. Porque necesito saber que puedes defenderte si yo no estoy aquí. Porque se detuvo con la garganta entrecortada. Porque la idea de que estés indefensa si vienen me quita el sueño. Adelaide dejó el revólver con cuidado en la barandilla del porche. ¿Te preocupas por mí? No era una pregunta, pero Jacob respondió de todos modos. Más de lo que debería, más de lo que había planeado. Mantuvo la mirada fija en las montañas lejanas. Llevas aquí menos de 2 semanas, Adelaide, pero has conseguido que este lugar se sienta como un hogar en lugar de un monumento a lo que perdí. Ves al hombre que soy, no al hombre que fui, ni las cicatrices que llevo. Eso es... Sacudió la cabeza. Eso lo es todo. Ella quería acortar la distancia entre ellos, decirle que sentía la misma atracción magnética, la misma sensación de haber encontrado algo precioso que no sabía que estaba buscando. Pero un movimiento en la cresta detuvo sus palabras. Jacob, señaló. 3 jinetes permanecían inmóviles en el horizonte, demasiado lejos para identificarlos, pero lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje. Os estamos observando. Están intensificando sus acciones, dijo Jacob con severidad. Sin pensarlo, le tomó la mano y su palma callosa se sintió cálida contra la de ella. Quédate cerca de la casa hoy. Mantén el rifle cargado. Los jinetes desaparecieron, pero su presencia permaneció como una amenaza a punto de materializarse. Esa tarde, Adelaide estaba en el jardín cosechando verduras cuando oyó acercarse caballos. Cogió el rifle que Jacob le había insistido en que tuviera a mano y se apresuró a ir a la parte delantera de la casa. Esta vez era un solo jinete, no Dalton Wade, sino un hombre más joven con ojos nerviosos y una placa prendida en el chaleco. El sheriff de Redemption Creek. Buenas tardes, señora, saludó sin desmontar. Busco a Jacob Steele. Jacob salió del granero con postura alerta. Soy Steele. ¿De qué se trata, sheriff? Hay una denuncia contra usted. Dalton Wade dice que lo amenazó a él y a sus hombres cuando vinieron a ofrecerle una propuesta comercial legítima. Adelaide sintió que la ira la invadía. Eso es mentira. Wade amenazó al señor Steele, no al revés. Los ojos del sheriff se posaron en su rostro y luego se apartaron rápidamente, el mismo gesto que había visto 1000 veces. ¿Y ustedes? Adelaide Winters. Trabajo aquí. Fui testigo de todo el encuentro. Ah, ¿sí? El sheriff no anotó nada. Bueno, Wade tiene 2 testigos que dicen lo contrario. Dice que Steele sacó un rifle y le amenazó. Podría considerarse agresión. Podría considerarse defensa propia en mi propiedad, replicó Jacob con voz fría. Wade es quien mencionó incendios y accidentes. A mí me parece una amenaza. Es tu palabra contra la suya, Steele. Y Wade es un hombre de negocios respetado en esta zona. El sheriff recogió las riendas. Debo advertirte, mantente alejado de Wade y sus hombres. Si hay más problemas, tendré que detenerte. Por defender mi propio rancho de un acaparamiento de tierras. Por lo que me ordenen detenerte.
El rostro del sheriff mostró un breve conflicto, tal vez un destello de conciencia bajo el soborno. Ten cuidado, Steele. Wade no olvida los desaires. Se alejó cabalgando, dejando a Adelaide y Jacob mirándolo en silencio, furiosos. Jacob golpeó con el puño la barandilla del porche con tanta fuerza que la madera crujió, y finalmente perdió el control. Ese bastardo corrupto, espetó. Se supone que el sheriff debe hacer cumplir la ley, no las ambiciones territoriales de Wade. Adelaide dejó el rifle con cuidado, con la mente a 1000 por hora. Esto ya va más allá de la intimidación. Wade está preparando un caso legal para justificar lo que sea que planea hacer a continuación. Si acabas en la cárcel por acusaciones falsas, mi rancho quedará vulnerable. Wade se mudará allí y no habrá nada que le impida reclamar derechos de ocupación o forzar una venta para cubrir los daños. Jacob caminaba por el porche como un lobo enjaulado. Eso es exactamente lo que le hizo a la familia Morrison el año pasado. Inventó cargos, hizo que arrestaran al padre y para cuando lo liberaron, el banco había ejecutado la hipoteca y Wade era el dueño de la tierra. Entonces necesitamos pruebas más sólidas que sus mentiras. El instinto docente de Adelaide se activó, dividir un problema en partes manejables y resolver cada paso de forma sistemática. Dijiste que lo documentáramos todo. Empecemos ahora. Anotaré exactamente lo que dijo Wade, exactamente lo que dijo el sheriff, con fechas y horas. Tenemos que crear un registro que no puedan rebatir. Las palabras en un papel no detendrán a Wade si decide quemarnos. No, pero las palabras en un papel archivadas en la oficina del alguacil territorial en Cheyenne establecen una línea temporal. Si te pasa algo a ti o a este rancho después de haber documentado las amenazas, ni siquiera un sheriff corrupto podrá hacer que eso desaparezca. Ella lo agarró del brazo, obligándolo a dejar de caminar de un lado a otro. Jacob, escúchame. Dijiste que habías perdido la fe en que hacer lo correcto importa. Quizás no importe aquí en Redemption Creek, donde Wade es el dueño de la ley, pero todavía hay hombres honestos en este territorio. Los encontraremos y pondremos la verdad en sus manos. Jacob la miró fijamente, y algo cambió en su expresión, pasando de la desesperación a una frágil esperanza. Piensas como una estratega. Pienso como alguien que ha aprendido que el silencio y la invisibilidad significan la muerte. Si nadie ve el crimen no existe. Le apretó el brazo. Haz que lo vean, Jacob. Haz que todos vean lo que está haciendo Wade. Él cubrió su mano con la suya, en un gesto tierno. ¿Cómo es que una profesora de piano de Boston se ha vuelto tan feroz? Un vaquero de Wyoming me enseñó que vale la pena luchar por mí. Me pareció justo devolverle la lección. El aire entre ellos se densificó con posibilidades tácitas. El pulgar de Jacob trazó pequeños círculos en su muñeca, y Adelaide sintió que un calor que nada tenía que ver con el sol de la tarde la invadía. Adelaide, dijo él con voz áspera, y luego se detuvo, como si su nombre contuviera preguntas que no estaba preparado para formular. Ella las respondió de todos modos. Lo sé, yo también. Su mano libre se levantó para acariciar su mejilla marcada por cicatrices, un gesto tan suave que casi la hizo llorar. Eres hermosa. ¿Lo sabes? No a pesar de las cicatrices, simplemente hermosa, valiente, brillante y hermosa. Adelaide giró su rostro hacia la palma de su mano, con los ojos ardientes. Nadie me ve. Eso es lo que me decía a mí misma. Pero tú sí, siempre lo has hecho, desde el primer momento en que llegaste a la ciudad. Solo te veo a ti, susurró Jacob, mi hermosa y feroz Adelaide. El beso fue inevitable, suave y exploratorio al principio, luego más profundo, mientras las semanas de soledad y anhelo se derramaban sobre ambos. Sus brazos la rodearon por la cintura, ella le agarró la camisa con fuerza. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Jacob apoyó la frente contra la de ella. Esto complica las cosas, logró decir. Bien, de todos modos, lo sencillo estaba sobrevalorado. Él se rió con un sonido sorprendido y genuino. Estamos en medio de una guerra territorial con un empresario corrupto y tú estás haciendo bromas. ¿Prefieres que entre en pánico? Preferiría.
Sus palabras se interrumpieron cuando el olor los golpeó a ambos simultáneamente. Humo. No provenía de la estufa ni de la chimenea. Humo espeso y acre procedente del exterior. Corrieron alrededor de la casa y encontraron el granero envuelto en llamas, con el fuego trepando por las paredes a una velocidad aterradora. Jacob maldijo y echó a correr hacia la estructura, pero Adelaide le agarró del brazo. Los caballos están en el corral, no dentro. No puedes salvar el edificio. Ya está perdido. Tenía razón. El fuego rugía con la intensidad de una destrucción alimentada por acelerantes. Nadie podría sobrevivir entrando en ese infierno. Mi equipo, dijo Jacob con voz ronca. Mis herramientas, todo. Estamos vivos, eso lo es todo. Adelaide lo apartó de un tirón cuando parte del techo se derrumbó con una lluvia de chispas. Este es Wade, está empeorando, tal y como dijiste. Pero Jacob, esto también es una prueba. A pesar de su miedo y su furia, su mente táctica seguía funcionando. Le agarró de la mano. Vamos, antes de que la escena se contamine, documentemos cada detalle. Rodeaban con cuidado el granero en llamas, y Adelaide tomaba notas mentales que transcribiría más tarde. El fuego había comenzado en 3 puntos distintos, lo que indicaba claramente que se trataba de un incendio provocado. Encontró una lata de aceite tirada y parcialmente oculta entre la hierba a 6 metros de la estructura. Jacob descubrió huellas frescas de varios caballos que venían de la propiedad de Wade. 3 jinetes, dijo con la mandíbula apretada. El mismo número que antes. Adelaide ya estaba corriendo de vuelta a la casa en busca de papel y tinta. Dibujó un boceto de la escena, señaló la dirección de las huellas y anotó la posición de la lata de aceite. Anotó la hora exacta en que habían descubierto el incendio, lo que habían estado haciendo antes y la rapidez con la que se había propagado. Cuando el sheriff Hayes llegó 1 hora más tarde, convenientemente después de que el granero se hubiera reducido a cenizas, Adelaide le entregó un informe completo con bocetos. Esto es un incendio provocado, sheriff, deliberado y premeditado. Las pruebas están aquí mismo. Hayes apenas echó un vistazo a su documentación. A mí me parece un accidente, un granero viejo, madera seca, probablemente alguna combustión espontánea del heno. El heno estaba en el desván, no en 3 puntos diferentes del suelo donde se utilizó acelerante, replicó Adelaide. Y la combustión espontánea no deja latas de aceite. La lata de aceite podría haber estado allí durante semanas. Podría haber estado, pero no estaba. Yo limpio esta propiedad todos los días, sheriff. Esa lata apareció hoy, justo antes del incendio. Le entregó los papeles. Esta es una declaración jurada de los hechos. Si usted no investiga adecuadamente, me aseguraré de que lo haga el alguacil territorial. Algo peligroso brilló en los ojos de Hayes. ¿Está amenazando a un agente de la ley, señora? Prometo hacer cumplir la ley, ya que usted no lo hace. Jacob se interpuso entre ellos. Adelaide, déjelo estar. Pero ella no podía. Meses de invisibilidad, de ser rechazada e ignorada, estallaron en una furia que ya no podía contener. Adelaide empujó a Jacob, que intentaba protegerla, y su voz resonó con una autoridad que hizo que incluso el sheriff corrupto se detuviera. ¿Dejarlo pasar? ¿Dejar que queme el medio de vida de un hombre inocente y finja que es un accidente? No lo creo, Sheriff Hayes. Se acercó, con el rostro marcado por cicatrices, sin pestañear bajo la dura luz del sol. Puede que sea nueva en este territorio, pero no soy estúpida. Dalton Wade profiere amenazas. Usted aparece con acusaciones falsas y, en cuestión de horas, este granero se quema. Hasta un niño podría atar esos cabos. Estás histérica, dijo Hayes con desdén. Soy culta, corrigió Adelaide con frialdad. Hay una diferencia, y una mujer educada con documentación detallada es, aparentemente, la peor pesadilla de Wade, porque sé leer, escribir y testificar de formas que hacen que su conveniente negligencia sea muy inconveniente. La mano de Hayes se deslizó hacia su cinturón de armas, un movimiento sutil, pero Jacob lo vio. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el sheriff y Adelaide, con una voz mortalmente tranquila. Toca esa pistola y te arrepentirás. Ella está bajo mi protección. ¿Es eso una amenaza, Steele?
Es una promesa, una que cumpliré aunque eso signifique disparar a una placa. Los ojos de Jacob eran fríos como la piedra en invierno. Ahora salga de mi propiedad antes de que decida que defender mi hogar justifica cualquier acción que tome a continuación. Hayes retrocedió hacia su caballo, con el rostro manchado de rabia. Te estás ganando enemigos poderosos, Steele. Y tu puta llena de cicatrices no te va a salvar cuando Wade decida que ya ha tenido suficiente paciencia. El insulto quedó suspendido en el aire durante un instante antes de que Adelaide se moviera. Cogió el rifle que había dejado apoyado en el porche y apuntó al pecho de Hayes antes de que Jacob pudiera detenerla. Repite eso, le invitó, con una voz aterradoramente tranquila. Por favor, dame una razón. Adelaide. No, Jacob. Este hombre acaba de llamarme puta por atreverme a existir siendo mujer y teniendo cicatrices. Desestimó las pruebas de incendio provocado porque su jefe se lo ordenó. Está amenazando con permitir que se cometa un asesinato y llamarlo accidente. Sus manos no temblaban. Creo que tiene que entender que las mujeres invisibles también pueden apretar el gatillo. Hayes palideció. Estás loca. Ya estoy harta de ser invisible. Adelaide bajó ligeramente el rifle. Esto es lo que va a pasar, Sheriff. Vas a volver al pueblo. Le dirá a Dalton Wade que he hecho copias de toda nuestra documentación, fechada, firmada y con testigos, y que las he enviado a 3 bufetes de abogados diferentes en Cheyenne. Si le pasa algo a este rancho, si se produce otro incendio sospechoso, si Jacob Steele acaba muerto en un accidente conveniente, esas cartas llegarán al alguacil territorial, al gobernador y a los periódicos. Estás fanfarroneando. ¿Ah, sí? Enseñé piano a las hijas de las familias más poderosas de Boston. Escribí correspondencia para senadores y jueces. ¿De verdad crees que no sé cómo sacar partido a la información? Sonrió sin humor. Me has hecho invisible durante semanas, Sheriff. Eso me ha dado mucho tiempo para observar, escuchar y planear. Y, a diferencia de ti, yo soy buena en mi trabajo. Era un farol completo. No había enviado ninguna carta porque no había tenido tiempo. Pero Hayes no podía saberlo, y la incertidumbre en sus ojos le indicó que la mentira había surtido efecto. El sheriff montó en su caballo, con el rostro desfigurado por la furia reprimida. Wade se enterará de esto. Bien, asegúrate de contarle todo lo que te he dicho. Palabra por palabra, Adelaide finalmente bajó el rifle. ¿Y sheriff? La próxima vez que me llame puta, no solo apuntaré, dispararé. Hayes espoleó a su caballo, levantando una nube de polvo a su paso. Cuando desapareció, las piernas de Adelaide se doblaron. Se desplomó en los escalones del porche, con el rifle cayendo a su lado, y todo su cuerpo temblando por la reacción tardía. Jacob se arrodilló frente a ella y le acarició la cara con las manos. ¿Qué demonios ha sido eso? Era yo harta. Las lágrimas brotaron de sus ojos a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Harta de no ser nada, harta de que me desprecien, harta de dejar que hombres como él decidan mi valor. Eres una mujer magnífica y aterradora. Jacob la atrajo hacia su pecho y la abrazó con fuerza. Acabas de amenazar a un agente de la ley con un rifle y has engañado a un hombre peligroso, haciéndole creer que tenemos una ventaja que no tenemos. ¿Entiendes lo imprudente que ha sido eso? ¿Entiendes lo necesario que era? Se apartó para mirarle a los ojos. No podemos luchar contra Wade solo con cortesía y documentación, Jacob. A veces hay que hacer que los hombres poderosos teman a las mujeres impotentes. Eso lo aprendí en Boston. Lo único que detiene a los matones son las consecuencias que no pueden predecir ni controlar. Tú no eres impotente. Lo era. Durante meses no fui más que cicatrices y silencio. Le tocó la cara, imitando su gesto. Tú me devolviste la voz. Ahora la estoy usando. Aunque te asuste, aunque me asuste a mí. Jacob la besó con fuerza, con posesividad, con desesperación. Cuando se apartó, sus ojos ardían de emoción. Te quiero, Dios mío, me he enamorado completamente de ti en 2 semanas y ahora me aterra perderte a manos de mis enemigos.
Adelaide contuvo el aliento. ¿Me quieres? ¿Cómo no iba a quererte? Eres valiente y brillante, y ves el valor en un vaquero lleno de cicatrices al que nadie más quería. Has convertido este rancho en un hogar. Has hecho que mi vida tenga un significado más allá de la mera supervivencia. Su voz se volvió áspera. Sé que es demasiado pronto. Sé que probablemente tú no... Yo también te amo, interrumpió Adelaide, dejando escapar las palabras. Desde el primer momento en que me miraste, cuando viste a una persona en lugar de a una mercancía dañada. Me hiciste visible de nuevo, Jacob. Me hiciste importante. ¿Cómo no iba a amarte por eso? Se besaron de nuevo, esta vez con más suavidad, sellando promesas que ninguno de los dos había planeado hacer, pero que ambos necesitaban desesperadamente. El momento se rompió con un disparo de rifle. La bala se estrelló contra la barandilla del porche a pocos centímetros de la cabeza de Jacob, y las astillas de madera le salpicaron a ambos al caer al suelo. ¡Adentro! Jacob arrastró a Adelaide por la puerta y la cerró de un portazo tras ellos, mientras un segundo disparo destrozaba la ventana delantera. La empujó por debajo del alféizar y la cubrió con su cuerpo, mientras los cristales llovían sobre el suelo. ¿Cuántos? Jadeó Adelaide, con las manos ya buscando el rifle que había dejado caer. No sabría decirlo. Al menos dos posiciones, un disparo desde la cresta y otro desde cerca del arroyo. Jacob se arrastró hasta la ventana rota y se arriesgó a echar un vistazo al exterior. Otra bala atravesó el marco de la puerta. Nos están inmovilizando. El miedo de Adelaide se transformó en fría concentración. Llevaba años enseñando a los niños a mantener la calma en situaciones de crisis, simulacros de incendio, emergencias médicas, el propio incendio de la pensión. El pánico mataba. La estrategia sobrevivía. ¿Cuánto falta para que anochezca? Jacob comprobó el ángulo del sol a través de la ventana destrozada. Quizá 90 minutos. ¿Por qué? Porque con la luz del día pueden vernos si nos movemos. Pero una vez que oscurezca, nosotros conocemos esta propiedad y ellos no. Ella lo miró a los ojos. No podemos quedarnos atrapados aquí, Jacob. Si Wade ha enviado a sus hombres para matarnos, ¿nos matarán de hambre o quemarán esta casa como quemaron el granero? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que tenemos que coger los caballos y cabalgar hasta Cheyenne. Llegar al alguacil territorial antes de que Wade pueda inventarse otra historia conveniente. Adelaide se arrastró hacia la parte trasera de la casa. Están vigilando la parte delantera, pero hay una salida por el sótano, ¿no? Me la enseñaste cuando guardamos las verduras. Jacob la miró con una mezcla de admiración y terror. Eso te lleva al barranco que hay detrás de la casa. Son 6 metros de descenso en la oscuridad. Mejor eso que una bala a la luz. Ella le agarró de la mano. Confía en mí. Sobreviví a un edificio en llamas pensando rápido, no esperando a que me rescataran. Este es el mismo principio. Más disparos acribillaron la casa, metódicos y espaciados. Los hombres de Wade no intentaban darles, sino mantenerlos inmovilizados, probablemente esperando refuerzos o el anochecer. Jacob tomó la decisión. Al sótano. Cogeremos todos los suministros que podamos llevar, esperaremos a que oscurezca del todo y luego correremos hacia los caballos. Si conseguimos llegar a Cheyenne al amanecer, podremos presentar todo al alguacil antes de que Wade sepa que nos hemos ido. Adelaide ya se estaba moviendo por la casa, cogiendo mantas, municiones y la documentación que había preparado cuidadosamente. ¿Y el agua? Las cantimploras ya están en el sótano. Jacob reunió comida para el viaje, cecina, galletas y fruta seca. Sus manos se movían con la eficiencia de un soldado preparándose para la batalla. Adelaide, si pasa algo, no va a pasar nada, salvo que seamos demasiado listos para los pistoleros de Wade. Si pasa algo, repitió con firmeza, ve directamente a Cheyenne. No te detengas, no mires atrás. Cuéntale todo al alguacil y menciona mi nombre. John Freeman, servimos juntos en la guerra, te creerá. Los dos iremos a Cheyenne. Prométemelo. Jacob la agarró por los hombros. Si caigo, si me atrapan, tú sigue adelante. Prométemelo,
Adelaide. El terror en sus ojos le hizo comprender que él ya había perdido a todos sus seres queridos una vez. No podría soportar verla morir tratando de salvarlo. Lo prometo, susurró ella. Pero tú tienes que prometerme lo mismo. Si yo caigo, tú sobrevivirás. Te asegurarás de que Wade pague por todo esto. Adelaide, promételo, Jacob Steele, o no me moveré de este sitio. Él la besó con fuerza y desesperación. Lo prometo. Esperaron en el sótano mientras las sombras se alargaban, apretujados en la fresca oscuridad, escuchando los disparos esporádicos que se oían arriba. Adelaide contaba los disparos, calculando las municiones y las posiciones. Jacob comprobó sus provisiones 3 veces, dejando entrever su entrenamiento militar bajo su apariencia civil. «Has estado en combate antes», se dio cuenta Adelaide. 3 años de guerra te enseñan cosas que desearías poder olvidar. Su voz era monótona. Cómo moverte sin hacer ruido. Cómo matar sin dudar. Cómo ver morir a tus amigos y seguir adelante de todos modos. Así es como sobreviviste a la pérdida de tu familia. No, eso casi me mata. La marcha de Sarah solo fue sal en heridas que aún no habían cicatrizado. Se volvió hacia ella en la oscuridad y le buscó el rostro con la mano con una precisión infalible. Eres lo primero que me ha hecho querer sobrevivir en lugar de solo aguantar. No te atrevas a morir, Adelaide Winters. Entonces no te atrevas a morir, Jacob Steele. Por fin cayó la oscuridad total. Jacob abrió con cuidado la puerta exterior del sótano, comprobando si había movimiento. Adelaide salió primero, con su vestido oscuro mezclándose con la noche, y bajó corriendo por el barranco con Jacob justo detrás de ella. Avanzaron en silencio hacia el corral, donde esperaban los caballos, cada sombra una amenaza potencial. El corazón de Adelaide latía tan fuerte que pensó que solo el sonido podría delatarlos. Estaban a 3 metros de los caballos cuando la luz de una linterna brilló desde las ruinas del granero. «Vaya, vaya», dijo la voz de Dalton Wade desde la oscuridad. «Las ratas abandonan el barco». ¡Qué predecible! 6 hombres salieron de las sombras con las armas desenfundadas. Habían estado esperando en el corral todo el tiempo. Adelaide sintió que Jacob se tensaba a su lado, con la mano moviéndose hacia su revólver. Le agarró la muñeca, deteniéndolo. 6 contra 2 en campo abierto significaba una muerte segura. Wade se acercó a la luz de la linterna, con una sonrisa fría y satisfecha. «Me has causado muchos problemas, Steele. Es hora de saldar cuentas». Jacob empujó a Adelaide detrás de él. «Déjala ir. Tu disputa es conmigo. Pero tu secretaria marcada se ha involucrado en esto al amenazar a mi sheriff. No puedo permitir que las mujeres se hagan ilusiones de enfrentarse al poder. Sienta un mal precedente». Wade hizo un gesto a sus hombres. «Quemad la casa, disparadles a los dos. Haced que parezca que murieron en un trágico incendio. Asesinato, suicidio, pelea de enamorados, algo romántico. El sheriff Hayes escribirá un informe muy comprensivo». Los hombres levantaron sus rifles mientras las llamas comenzaban a lamer las paredes de la casa del rancho. La mente de Adelaide se apresuró a hacer cálculos imposibles. Cada escenario terminaba en balas y sangre, hasta que una voz rompió la noche como una intervención divina. «Yo no haría eso si fuera tú, Wade». Todos se quedaron paralizados. Una docena de jinetes surgieron de la oscuridad más allá de la luz de la linterna, con los rifles brillando a la luz del fuego. A la cabeza iba un hombre curtido con una placa de sheriff que reflejaba las llamas. «John Freeman», susurró Jacob. El sheriff desmontó con autoridad despreocupada, recorriendo con la mirada la escena. La casa en llamas, los hombres armados, Jacob y Adelaide acorralados junto al corral. Qué momento tan interesante para una disputa por una propiedad, casi como si alguien hubiera planeado una emboscada. La confianza de Wade apenas vaciló. «Alguacil Freeman, ¿qué le trae desde Cheyenne hasta el rancho de Jacob Steele a estas horas tan convenientes?» «Recibí una correspondencia interesante hace 3 días. Acusaciones detalladas sobre fraude inmobiliario, incendio premeditado e intento de asesinato. Normalmente descartaría tales afirmaciones,
excepto que procedían de múltiples fuentes, incluida una profesora de piano muy persistente de Boston que, al parecer, no cree en dormir. Freeman sacó unos papeles doblados. Adelaide Winters, supongo. Adelaide dio un paso adelante, con voz firme a pesar de su conmoción. Alguacil Freeman, me alegro de que haya recibido mis cartas. Jacob la miró fijamente. Sí que enviaste cartas. No estabas fingiendo. Las envié al día siguiente de que Wade te amenazara por primera vez. No te lo dije porque no quería que tuvieras falsas esperanzas si no funcionaban. Le apretó la mano. Pero pensé que, si íbamos a documentarlo todo, más valía documentarlo ante alguien que realmente pudiera ayudar. El rostro de Wade se ensombreció. Son mentiras escritas por una mujer desesperada. Escritas por una mujer con una excelente caligrafía y fechas verificables, corrigió Freeman. Hizo un gesto a sus hombres. Bajen las armas, caballeros. Todos ustedes están interfiriendo en una investigación territorial. Los hombres de Wade se miraron entre sí, calculando las probabilidades. 6 contra 12 agentes de la ley no era una pelea que ninguno de ellos quisiera. «¡Hacedlo!», gruñó Wade. Los rifles cayeron al suelo con estrépito. Los ayudantes de Freeman se acercaron y les ataron las manos con rapidez y eficacia. Jacob Steele, Adelaide Winters, tendrán que acompañarme a Cheyenne para prestar testimonio oficial. Los ojos de Freeman se suavizaron ligeramente. Pero primero, veamos qué pasa con ese incendio antes de que pierdan toda la casa. Jacob y Adelaide corrieron hacia las llamas con los hombres de Freeman detrás de ellos. El fuego aún era pequeño, contenido en una pared donde los hombres de Wade lo acababan de iniciar. Con brigadas de cubos desde el pozo y hombres que realmente querían ayudar, lo extinguieron antes de que se extendieran daños graves. Al amanecer, Adelaide estaba sentada en los escalones del porche, manchada de humo y agotada, viendo cómo el sol pintaba las montañas de oro. Jacob se sentó a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, sin que ninguno de los dos pudiera creer que hubieran sobrevivido a la noche. El alguacil Freeman se acercó con 2 tazas de café que habían preparado sus hombres. Pensé que les vendrían bien. Gracias. Adelaide aceptó con gratitud. ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a arrestar a Dalton Wade por múltiples cargos: incendio premeditado, intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Necesitaré sus declaraciones por escrito y ambos tendrán que testificar en el juicio. Se sentó en el escalón debajo de ellos. Les advierto que Wade tiene amigos poderosos. No será fácil. Tampoco lo fue sobrevivir a las últimas semanas, dijo Jacob en voz baja. Pero lo hicimos juntos. Freeman los observó a ambos, con una mirada pensativa. Señorita Winters, sus cartas eran extraordinarias, detalladas, con fecha y hora, corroboradas con pruebas físicas. Documentaste todo con la precisión de un asistente legal. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Adelaide sonrió con cansancio. Mi padre era abogado antes de morir. Solía dejarme ayudarle a preparar sus casos. Decía que una mente como la mía se desperdiciaba solo enseñando piano. Se recostó contra el calor de Jacob. Resulta que tenía razón. Resulta que tu mente os salvó la vida a los dos y podría ayudar a acabar con la corrupción en este territorio. Freeman se levantó y dejó a un lado su taza vacía. Necesitaré esas declaraciones hoy. Después, vosotros dos deberíais descansar. Tenéis un largo camino por delante para testificar contra un hombre poderoso. Después de que Freeman se marchara, Adelaide se volvió hacia Jacob. Tu casa está dañada, tu granero es ceniza, tu ganado está disperso. ¿Merecía la pena toda esta destrucción por mí? Jacob le acarició la mejilla marcada por cicatrices, trazando con infinita delicadeza con el pulgar los patrones de las quemaduras. Tú lo vales todo, Adelaide. Cada edificio quemado, cada amenaza, cada riesgo. Me has hecho recordar por qué luchaba, no solo por sobrevivir, sino por una vida que mereciera la pena. Un hogar lleno de amor, en lugar de solo paredes y fantasmas. Te amo, susurró Adelaide, aunque seamos un desastre de cicatrices y cenizas. Especialmente porque seamos un desastre de cicatrices y cenizas.
Jacob la besó suavemente. Vamos a reconstruir este rancho juntos. Lo convertiremos en algo hermoso. Criaremos ganado e hijos y nunca dejaremos que nadie nos vuelva invisibles. ¿Es eso una propuesta de matrimonio, señor Steele? Es una promesa, señorita Winters. La propuesta vendrá más adelante, cuando pueda hacerlo como es debido, con un anillo y palabras que no huelan a humo. Sonrió, esa expresión tan poco habitual que ella había llegado a apreciar. Pero sí, si aceptas a un vaquero lleno de cicatrices y con más terquedad que sentido común. Solo si tú aceptas a una profesora de piano llena de cicatrices con más valor que precaución. Se sentaron juntos a ver cómo el amanecer pintaba su rancho dañado con tonos dorados y rosados. Dos personas que habían sido invisibles para el mundo hasta que se encontraron y aprendieron que ser vistos, verdaderamente vistos, valía cualquier precio. El juicio duró 3 semanas y Adelaide testificó durante 7 horas a lo largo de 2 días. Se sentó en el juzgado de Cheyenne con un vestido nuevo, azul oscuro con un modesto encaje, y miró sin vergüenza al juez, al jurado y a los espectadores con su rostro marcado por cicatrices. Los abogados de Wade intentaron desacreditarla, pero su meticulosa documentación y su testimonio inquebrantable demolieron todos los ataques. Señorita Winters, se burló el abogado principal de Wade, ¿no es cierto que tiene una relación romántica con Jacob Steele, que inventó estas acusaciones para ayudar a su amante a robar las tierras que pertenecen legítimamente al señor Wade? Adelaide lo miró fríamente a los ojos. El señor Steele es propietario de sus tierras mediante una compra legítima y tiene documentación que lo demuestra. Mis sentimientos románticos, que no niego, no tienen nada que ver con el hecho de que su cliente lo amenazara, sobornara a un sheriff, quemara su granero e intentara asesinarnos a ambos. El amor no inventa pruebas de incendio premeditado. Los bidones de gasolina y las huellas de pezuñas lo hacen con bastante eficacia. La sala del tribunal estalló en murmullos. El juez golpeó con su mazo. El abogado de Wade lo intentó de nuevo. Eres una mujer marcada por las cicatrices y desesperada por sentirte segura. ¿No es posible que exageraras? «Protesto», exclamó el fiscal territorial, levantándose. El abogado está acosando a la testigo basándose en su aspecto físico, lo cual es irrelevante para el testimonio. Se acepta. Abogado, limite sus preguntas a los hechos. El tono del juez sugería poca paciencia, pero Adelaide levantó la mano. Señoría, ¿puedo responder? Adelante, señorita Winters. Adelaide se puso de pie y su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal. Tengo cicatrices. Sobreviví a un incendio que mató a 3 personas y me dejó marcas permanentes. Durante meses después, me trataron como si fuera invisible, como si no valiera nada, como si fuera algo que había que ocultar. Pero las cicatrices no me hacen desesperada ni deshonesta. Me convierten en alguien que entiende la diferencia entre el daño superficial y la integridad estructural. Se volvió para mirar directamente a Wade. Dalton Wade tiene un rancho precioso, ropa cara, amigos poderosos. Parece un hombre de éxito, pero bajo ese exterior pulido hay podredumbre, corrupción, codicia que destruye a cualquiera que se interponga en su camino. Puede que yo tenga cicatrices en la cara, pero él tiene cicatrices en el alma, y sé cuáles son más peligrosas. Los rostros del jurado cambiaron. Una mujer se secó los ojos. El abogado de Wade se hundió en su silla, derrotado. Jacob observaba desde la galería, con la garganta apretada por el orgullo y el amor. Había testificado antes, corroborando cada detalle del relato de Adelaide, pero fue su testimonio feroz, elocuente e inquebrantable, el que selló el destino de Wade. El veredicto llegó en una tarde gris, culpable de todos los cargos. El rostro de Wade se puso morado de rabia cuando el juez pronunció la sentencia. 20 años en una prisión territorial, confiscación de todos sus bienes para indemnizar a las víctimas y prohibición de volver a poseer tierras en el territorio de Wyoming. El sheriff Hayes, condenado por cargos de corrupción, recibió 10 años. Fuera del juzgado, los periodistas los rodearon. Adelaide respondió a sus preguntas con la serenidad de alguien que había enseñado a alumnos difíciles durante años, mientras Jacob permanecía a su lado, protector,
pero dejándola brillar. Señorita Winters, ¿qué se siente al derribar a uno de los hombres más poderosos del territorio? Se siente como justicia, respondió Adelaide con sencillez. Se siente como demostrar que las personas invisibles pueden volverse muy visibles cuando luchan por lo que es correcto. ¿Se quedará en el territorio de Wyoming? Ella miró a Jacob con una mirada suave y segura. Sí, ahora este es mi hogar. El alguacil Freeman esperó junto a su caballo mientras la multitud se dispersaba. Señorita Winters, señor Steele, buen trabajo. Usted hizo la parte difícil, dijo Jacob. Creernos cuando todos los demás pensaban que estábamos locos. Las cartas de su señora hicieron que fuera fácil creerlo. Freeman se quitó el sombrero ante Adelaide. Si alguna vez se cansa de la vida en el rancho, la oficina del alguacil territorial podría necesitar a alguien con sus habilidades. Necesitamos gente que pueda documentar las pruebas adecuadamente. Adelaide sonrió. Gracias, alguacil, pero creo que ya he tenido suficiente con las batallas legales por un tiempo. Estoy planeando reconstruir un rancho con un vaquero testarudo. «Qué vaquero más afortunado», comentó Freeman, y se alejó cabalgando. En el viaje de vuelta a Redemption Creek, Jacob y Adelaide se detuvieron en una pequeña iglesia en un pueblo llamado Hope Springs. El ministro era un anciano de mirada amable que no hizo ninguna pregunta cuando Jacob le dijo que quería casarse con la mujer que tenía a su lado. «¿Tienes un anillo?», preguntó el ministro. Jacob sacó una sencilla alianza de oro. «Era de mi madre. La llevo conmigo desde la guerra, esperando a la mujer adecuada». Los ojos de Adelaide se llenaron de lágrimas cuando él se la deslizó en el dedo. Intercambiaron sus votos en la iglesia vacía, con solo el ministro y su esposa como testigos. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Jacob besó a Adelaide con una ternura que hizo sonreír a la pareja de ancianos. «Que construyan una vida tan fuerte como el amor que se han demostrado el uno al otro», les bendijo el ministro. Regresaron al rancho como marido y mujer, y Adelaide se dio cuenta de que, en algún lugar entre Boston y Wyoming, entre la invisibilidad y el ser vista, había encontrado no solo un hogar, sino un propósito. Ser alguien que luchara por aquellos que no podían luchar por sí mismos, que documentara la injusticia tan minuciosamente que ni siquiera los hombres poderosos pudieran ocultar sus crímenes. La primavera llegó al rancho con flores silvestres y nuevos comienzos, y Adelaide descubrió que estaba embarazada el mismo día en que la estructura del nuevo granero se alzaba contra el cielo de la montaña. Se paró en la puerta de su hogar reconstruido, observando a Jacob y a los peones, buenos hombres del pueblo que se habían vuelto contra Wade después del juicio. Clavar vigas en su lugar. Su mano descansaba sobre su vientre aún plano, protegiendo la vida que crecía allí. «Vas a tener un padre terco como el demonio», le susurró a su hijo aún no nacido, «y una madre demasiado feroz para su propio bien, pero te amaremos más allá de lo razonable y te enseñaremos que las cicatrices, las veas o no, no definen tu valor». Jacob levantó la vista de su trabajo y se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Su sonrisa era pura luz, la que se había convertido en su expresión habitual desde que se casaron. Dejó el martillo, se acercó a ella y la abrazó. «Te he pillado sonriendo», bromeó. «¿Qué hace que mi feroz esposa parezca tan contenta?» «Tú, este rancho, el hecho de que hayamos sobrevivido a lo peor de Wade y hayamos salido más fuertes». Dudó, luego tomó su mano callosa y la colocó sobre su vientre. «¿Y esto?». Jacob se quedó paralizado. «¿Esto? Estoy embarazada». Adelaide observó cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Sorpresa, alegría, asombro, miedo. «El médico del pueblo cree que estoy de unas 8 semanas. Nacerá a finales de otoño». Él se arrodilló y apoyó la frente contra el vientre de ella con una reverencia que le partió el corazón. «Un bebé, nuestro bebé». «¿Estás feliz?», preguntó ella, pasando los dedos por el cabello de él. «Feliz no es la palabra adecuada. Aterrorizado es la palabra adecuada. Agradecido es la palabra adecuada». La miró, con lágrimas resbalando por el polvo de su rostro. «Me lo has dado todo, Adelaide. Un hogar, un propósito, amor y ahora una familia. ¿Cómo he tenido tanta suerte?».
Hemos tenido esta suerte, le corrigió ella. Juntos, porque nos vimos el uno al otro cuando nadie más lo hizo. Permanecieron abrazados en el porche reconstruido, con el rancho extendiéndose a su alrededor en una promesa de paz. El nuevo granero estaría terminado para el verano. El ganado prosperaba. El huerto que Adelaide había ampliado producía más comida de la que podían comer. Y en la ciudad, las actitudes habían cambiado. La gente de Redemption Creek ya no la ignoraba, sino que la miraban a ella, la mujer que había derrotado a Dalton Wade. He estado pensando, dijo Adelaide, sobre el futuro del rancho, sobre el futuro de nuestro hijo. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que deberíamos abrir una escuela aquí. Una escuela de verdad, no solo el intento a medias del pueblo. Tenemos el espacio, los recursos, y hay niños en este territorio que necesitan educación. Los niños del rancho, los hijos de los colonos, incluso algunos de los niños nativos cuyas familias comercian en el pueblo. Jacob se apartó para estudiar su rostro. ¿Quieres volver a enseñar? Quiero construir algo que importe, algo que perdure más allá de nosotros. Señaló las montañas, el vasto cielo. Este rancho es precioso, Jacob, pero la educación es la forma de cambiar el futuro. Enseñar a los niños que las cicatrices no los definen, que las niñas pueden ser feroces y los niños pueden ser gentiles, que el poder proviene del carácter, no de la apariencia. Lo has pensado bien. No he pensado en otra cosa desde el juicio. Luchamos con todas nuestras fuerzas por la justicia, porque se nos viera. Ahora quiero ayudar a otros a aprender a verse a sí mismos con claridad. A todos los niños que piensan que son invisibles porque son diferentes, están dañados o son pobres. Jacob la besó, lento y profundamente. Entonces construiremos una escuela. Empezaremos poco a poco, quizá con unos pocos alumnos al principio. Creceremos según podamos. Nuestro hijo crecerá sabiendo que su madre es una profesora que cambia vidas y que su padre es un ganadero que reconstruye lo que otros destruyen. Formamos un buen equipo, señora Steele. El mejor, señora Steele. Permanecieron juntos mientras el sol se elevaba, dos personas marcadas por las cicatrices que se habían encontrado en la desesperación y habían construido algo hermoso a partir de las cenizas. El rancho se extendía a su alrededor. Ya no era solo la tierra de Jacob, sino su hogar, un lugar donde las personas invisibles podían hacerse visibles y las cosas rotas podían recomponerse. A lo lejos se acercaba un jinete. Adelaide se tensó instintivamente, pero Jacob le apretó la mano. Solo es el cartero. Tranquilízate. El joven entregó un paquete dirigido a Adelaide Winters Steele. Dentro había una carta del mariscal Freeman y un periódico de Cheyenne. El juicio ha salido en los periódicos del este, leyó Adelaide en voz alta. El Boston Herald lo llama la profesora de piano que derrotó a la corrupción fronteriza. ¿Quieren entrevistarme? ¿Vas a hacerlo? Adelaide lo pensó y luego negó con la cabeza. No, deja que escriban sus historias, pero nuestra verdadera historia está aquí. Construir este rancho, criar a nuestro hijo, abrir una escuela, ese es el legado que importa. No los titulares, sino las vidas que cambian, un estudiante tras otro. Estaba a punto de dejar el periódico a un lado cuando un pequeño anuncio le llamó la atención. Jacob, mira esto. Era un aviso del gobierno territorial de Wyoming. Se buscan profesoras para escuelas remotas de la frontera. Se aceptan cicatrices, discapacidades y antecedentes poco convencionales. Se valora la educación por encima de la apariencia. Adelaide se echó a reír, con una risa alegre y libre. Lo hemos conseguido. Nuestro juicio ha cambiado la mentalidad. Ahora están contratando a profesoras basándose en su capacidad, en lugar de en su belleza. Tú has cambiado la mentalidad, corrigió Jacob. Has demostrado que las mejores profesoras son aquellas que entienden lo que es luchar. Dobló el periódico con cuidado, con el corazón lleno. Entonces construiremos nuestra escuela y les mostraremos exactamente cómo es la educación con empatía. Esa noche, se sentaron en el porche a ver las estrellas aparecer en el infinito cielo de Wyoming. Jacob apoyó la mano sobre el vientre de Adelaide
buscando un movimiento que aún tardaría meses en llegar. Ella se recostó contra su calor, satisfecha de una forma que nunca hubiera imaginado durante aquellos meses desesperados en Boston. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó Jacob en voz baja. ¿La ciudad, la civilización, la vida que tenías antes? A veces echo de menos tocar el piano, admitió Adelaide. Pero esa vida me hizo invisible mucho antes de que el fuego me marcara. Solo era una profesora decorativa para familias adineradas, alguien que hacía que sus hijas fueran perfectas. Aquí, señaló su rancho, las montañas, el vasto cielo salpicado de estrellas. Aquí importo, aquí me ven, aquí me quieren tal y como soy. Tú cambiaste mi vida, susurró Jacob contra su cabello. Tú salvaste la mía, le respondió Adelaide en un susurro. Se sentaron en un cómodo silencio, dos personas que se habían encontrado en sus momentos más bajos y habían construido algo precioso a partir del reconocimiento mutuo. Que ser visto de verdad, con cicatrices y todo, era el mayor regalo que un alma podía dar a otra. 5 años más tarde, Adelaide estaba de pie en la puerta de la escuela que habían construido en el extremo oeste de su propiedad, observando a 15 niños de diversas edades trabajar en sus lecciones. Su hija Emma, de 4 años, con el pelo oscuro de Jacob y el mentón decidido de Adelaide, estaba sentada en la primera fila practicando las letras. Detrás de ella, niños de ranchos de 3 condados aprendían matemáticas, literatura, historia y la lección más importante de todas, que eran importantes tal y como eran. Adelaide apoyó la mano sobre su vientre hinchado. Su segundo hijo nacería en un mes. Jacob bromeaba diciendo que estaba construyendo un aula entera, un niño tras otro. La escuela había empezado siendo pequeña, con solo 3 alumnos aquel primer otoño. Pero se corrió la voz sobre la profesora marcada por las cicatrices que no juzgaba, que veía el potencial de cada niño con dificultades, que creía que la educación era el gran igualador. Ahora tenían una lista de espera. Algunos alumnos procedían de hogares llenos de amor, otros de hogares desesperados. Adelaide reconocía esa desesperación en ciertos ojos, el ansia de que alguien los viera de verdad. Se aseguraba de que todos los niños se sintieran visibles, valiosos y capaces de grandes cosas, independientemente de sus circunstancias. Jacob apareció en la puerta, cubierto de polvo por haber estado trabajando con el ganado. Emma lo vio y gritó, «¡Papá! En la escuela hay que hablar en voz baja», le recordó Adelaide con suavidad, pero sonrió cuando Jacob cogió a su hija en brazos, la hizo girar y la volvió a sentar en su pupitre. Se acercó a Adelaide y le besó la frente. «¿Cómo está nuestra profesora?» Cansada, pero feliz. Ella se inclinó hacia él, aceptando su apoyo. «¿Cómo está nuestro ranchero?» Exitoso, pero echando de menos a su esposa. Él apoyó la mano en su vientre. «E impaciente por conocer a nuestro hijo. Podría ser otra hija. Podría ser. En cualquier caso, crecerán sabiendo que sus padres construyeron algo importante». Jacob miró a su alrededor en la escuela. Los libros que habían acumulado, las pizarras, los mapas en las paredes, los niños absortos en el aprendizaje. «Tú hiciste esto, Adelaide. Esta es tu visión hecha realidad». «Nosotros lo hicimos», corrigió ella. «Juntos, como hacemos todo». Esa tarde, después de que terminaran las clases y los niños regresaran con sus familias, Adelaide y Jacob caminaron de la mano de vuelta a su hogar reconstruido. El rancho prosperaba a su alrededor. El ganado pastaba tranquilamente. Los caballos estaban en el corral, las gallinas escarbaban en el patio y el huerto producía abundantes cosechas bajo el cuidado atento de Adelaide. Habían pagado sus deudas, ampliado su rebaño e incluso contratado a 2 peones permanentes para el rancho. El dinero era bueno, pero lo más importante era que la vida estaba llena de significado. Dentro, Adelaide fue a ver a Emma, que se había quedado dormida sobre sus libros de dibujos. Le alisó el pelo oscuro a su hija, maravillándose de la niña feroz y brillante que habían creado. «Va a ser igual que tú», susurró Jacob desde la puerta. «Inteligente, testaruda, imparable». «Va a ser ella misma», respondió Adelaide. «Pero sí,
Espero que aprenda que ser feroz es una ventaja, no un defecto. Más tarde, tumbada en la cama con el brazo de Jacob alrededor de ella y su mano sobre su hijo aún no nacido, Adelaide pensó en el viaje que la había traído hasta allí. De profesora de piano invisible a esposa de ranchero visible, madre y educadora. De la desesperación al propósito, de ser invisible a ser el centro de su propia historia. Jacob, ¿mm? Gracias por verme aquel día en la ciudad, por ofrecerme agua cuando nadie más me miraba, por darme una oportunidad cuando yo había renunciado a las oportunidades. Él la atrajo hacia sí. Adelaide, tú me diste más de lo que yo te di a ti. Me diste una razón para vivir en lugar de solo sobrevivir. Me enseñaste que las cicatrices, las mías, las tuyas, las de todos, son solo la prueba de que somos supervivientes, la prueba de que somos lo suficientemente fuertes como para seguir adelante cuando la vida nos quema. Somos una pareja y media, dijo Adelaide en voz baja. Dos personas marcadas que se negaron a permanecer invisibles. La mejor pareja, Jacob le besó la coronilla. Te quiero, mi feroz y hermosa esposa, mi compañera, la madre de mis hijos, la mujer que ve el valor en todos, empezando por ella misma. Yo también te quiero, mi terco y honorable marido, el hombre que construyó un hogar con sus manos y lo llenó de amor, el padre que enseñará a nuestros hijos que el carácter importa más que la apariencia. Se quedaron dormidos abrazados, dos personas que se habían encontrado en la desesperación y habían construido una vida con propósito, significado y un amor profundo y duradero. El rancho prosperó, la escuela creció, los niños florecieron, y Adelaide Winters Steele, antes invisible y ahora vital, enseñó a generaciones de niños de la frontera que para ser visto hay que empezar por verse a uno mismo con claridad, con cicatrices y todo. Había aprendido la lección más dura que ofrece la vida, que a veces hay que volverse invisible para descubrir tu verdadero valor, que a veces hay que perderlo todo para poder construir algo real, que a veces las personas que la sociedad descarta son precisamente las que cambian el mundo. Y lo más importante, había aprendido que ser vista de verdad, con cicatrices, luchas y todo, por una persona que te ama incondicionalmente, vale más que ser admirada por miles que solo ven tu superficie. Jacob lo había dicho aquel primer día en Redemption Creek, cuando ella le susurró que nadie la veía. Yo solo te veo a ti, mi hermosa. Y al ser vista se convirtió en todo lo que estaba destinada a ser. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a compartirla con alguien que necesite escuchar que las cicatrices no nos definen, sino que nos refinan. Suscríbete, deja un comentario compartiendo tus opiniones y sigamos construyendo una comunidad en la que todos se sientan vistos, valorados y capaces de escribir su propia historia de redención. Gracias por acompañarme en este viaje por el salvaje oeste del corazón humano.